Fue en el momento más inesperado cuando Andrea García, hija del icónico actor Andrés García, rompió el silencio que tantos habían aguardado. La figura de su padre, inmortalizada por décadas en la pantalla y en la memoria colectiva, había sido una mezcla de luces y sombras, un hombre tan amado como controvertido. Su vida fue una vorágine de éxitos, excesos y contradicciones que dejó una huella indeleble en el mundo del espectáculo y en quienes lo rodeaban. Pero hoy, Andrea decidió contar su verdad. Andrés García fue, sin duda, una de las leyendas del cine y la televisión mexicana, pero detrás del brillo de los reflectores se escondía una vida de complejidades, marcada por sus propias decisiones y circunstancias. Su muerte no solo dejó un vacío en el entretenimiento, sino también preguntas sobre su legado personal y familiar. Andrea, quien había estado en el centro de rumores durante años, enfrentaba ahora los cuestionamientos con una serenidad que parecía inquebrantable. ¿Qué había detrás de las historias sobre su supuesta ruptura con su padre? ¿Cuál era la verdad sobre las tensiones familiares que se habían mantenido como un secreto a voces? Andrea comenzó su relato dejando claro algo fundamental. El vínculo entre ella y Andrés no podía entenderse solo a través de los titulares. Era una relación cargada de emociones, de momentos inolvidables y, sí, de conflictos. Desde su niñez, Andrea había sido testigo del carisma arrollador de su padre, pero también de su temperamento fuerte y sus luchas internas. Crecer bajo la sombra de un hombre tan imponente no fue sencillo, y mucho menos intentar construir una identidad propia mientras el mundo observaba. Sin embargo, lo que Andrea compartió a continuación sorprendió a todos. Mientras las cámaras apuntaban hacia ella, su voz firme y su mirada serena dejaron entrever que estaba lista para enfrentar los rumores y las verdades que, hasta entonces, solo ella conocía. Con esta revelación, Andrea abrió una puerta hacia una historia que, según sus propias palabras, no solo hablaría de su padre, sino también de cómo logró reconciliarse con él antes de su partida. Andrea comenzó con una confesión impactante que dejó a todos atónitos. La relación con mi padre nunca fue sencilla, pero fue real, dijo con una mezcla de nostalgia y firmeza. Durante años, el público había especulado sobre las tensiones entre ellos, especialmente después de que Andrés García, en una de sus muchas entrevistas explosivas, la señalara como la hija que lo había traicionado. Los tabloides hicieron de estas palabras un escándalo, pintando un cuadro de un distanciamiento irreparable. Pero Andrea, con una serenidad que desmentía el drama mediático, aseguró que había mucho más detrás de esas palabras. Mi padre era un hombre apasionado, intenso, pero también profundamente herido por las decisiones que tomó a lo largo de su vida, explicó. Andrea no rehuyó los temas incómodos. Habló de cómo las adicciones y el carácter explosivo de Andrés García afectaron a toda la familia. Pero también mencionó algo que pocos sabían. El momento en que ella decidió confrontarlo directamente sobre sus problemas. Era un hombre difícil de abordar, pero había algo que no podía dejar pasar, afirmó. Lo que Andrea reveló a continuación fue sorprendente. Años atrás, tras un fuerte desacuerdo familiar, ella y su padre estuvieron meses sin dirigirse la palabra. Fue una época dura para ambos, admitió. Sin embargo, un incidente en particular marcó un punto de quiebre. Una llamada desesperada en medio de la noche. Andrés García había sido hospitalizado de urgencia debido a complicaciones de salud relacionadas con su cirrosis y, según Andrea, aquello fue suficiente para que ambos reconsideraran sus posturas. Estar ahí, a su lado, viéndolo tan frágil, me hizo darme cuenta de que no había tiempo para rencores, confesó. Sin embargo, esa reconciliación estuvo lejos de ser el final feliz que muchos podrían imaginar. Andrea habló de lo difícil que fue enfrentar las críticas tanto de su padre como de los medios que, según ella, se alimentaban de los conflictos familiares para crear una narrativa que no siempre correspondía con la realidad. Pero entonces, la pregunta que todos evitaban finalmente salió a la luz. ¿Fue verdad que Andrés García la desheredó? Andrea, visiblemente incómoda pero determinada, decidió abordar este rumor de frente. Sí, mi padre tomó esa decisión, reconoció sin rodeos, pero no fue por odio ni por rencor, como algunos han querido insinuar. Fue porque él sentía que yo debía forjar mi propio camino, lejos de su sombra y de su legado. Estas palabras sorprendieron a más de uno, pues desafiaban la narrativa predominante en la que Andrés habría actuado por despecho. Sin embargo, Andrea no negó que este hecho la afectó profundamente. Al principio me dolió. No lo entendía. Me preguntaba por qué, si yo siempre había querido lo mejor para él no veía lo mismo en mí, confesó. Lo que vino después fue aún más escandaloso. Andrea reveló detalles sobre las últimas semanas de su padre y la controversia que surgió entre ella y Margarita Portillo, la última pareja de Andrés García. Según Andrea,
Hubo tensiones constantes respecto a la forma en que se manejaba la salud y los bienes de su padre. Yo quería lo mejor para él, pero sentía que había decisiones que no estaban siendo tomadas en su mejor interés, dijo, refiriéndose a cómo Margarita aparentemente restringía las visitas de los hijos de Andrés durante sus últimos días. Esta revelación dejó a muchos preguntándose si los problemas entre Andrea y Margarita fueron la verdadera razón detrás de la exclusión de Andrea del testamento. No voy a entrar en detalles, porque para mí lo importante era mi padre, no lo material, aclaró. Sin embargo, dejó entrever que los conflictos con Margarita no solo afectaron su relación con su padre, sino que también complicaron su acceso a momentos clave durante su enfermedad. Había veces que intentaba visitarlo, y simplemente no me dejaban entrar. Fue devastador, admitió. Estas declaraciones añadieron más leña al fuego de los rumores, especialmente porque Andrea también insinuó que hubo decisiones tomadas por terceros que no respetaban la voluntad de su padre. Andrea no se detuvo ahí. Con una mezcla de valentía y dolor, compartió uno de los episodios más oscuros de su relación familiar. Hubo un momento en el que mi padre, influenciado por comentarios externos, llegó a creer cosas de mí que jamás ocurrieron, reveló. Según Andrea, ciertos conflictos fueron alimentados por terceros que buscaban dividir a la familia, aprovechando la vulnerabilidad de Andrés en sus últimos años. Él estaba rodeado de gente que, en lugar de apoyarlo, se beneficiaba de la discordia que provocaban. Fue desgarrador, afirmó. Cuando se le preguntó sobre los rumores de una acusación de agresión hacia su padre, Andrea negó categóricamente la veracidad de dichas afirmaciones. Eso nunca sucedió. Jamás haría algo así. Mi amor por mi padre siempre fue genuino, aunque nuestras diferencias fueran públicas, aseguró. Sin embargo, admitió que esos rumores no solo dañaron su reputación, sino también su relación con Andrés, quien llegó a distanciarse de ella por creer en lo que calificó como mentiras malintencionadas. Pero lo más impactante de esta confesión fue el motivo detrás del supuesto distanciamiento. Andrea afirmó que ciertos comentarios maliciosos no solo surgieron de extraños, sino también de personas cercanas al círculo íntimo de Andrés García. Había intereses ocultos, y lo digo con toda la responsabilidad. No quiero señalar a nadie directamente, pero es claro que mi exclusión del testamento no fue solo decisión de mi padre, insinuó. Al hablar de Margarita Portillo, Andrea fue cautelosa, pero no pudo evitar expresar su descontento por la dinámica que se dio en los últimos meses de vida de su padre. No voy a negar que Margarita estuvo presente para él, pero eso no significa que todo lo que hizo estuvo bien, dijo. Además, relató cómo en más de una ocasión sintió que se le impedía despedirse de su padre de la forma en que lo habría deseado. Cuando finalmente pude verlo, ya era demasiado tarde para tener una conversación larga. Solo me quedé con la mirada de un hombre que sabía que el tiempo se le estaba agotando, contó con voz entrecortada. Fue en ese instante cuando Andrea dejó entrever un detalle desconocido sobre las últimas palabras que Andrés le dirigió. En ese último encuentro, mi padre me dijo algo que nunca olvidaré, confesó Andrea. Me miró fijamente, y con una voz apenas audible, me dijo, perdóname, no supe cómo manejarlo. Esas palabras, aunque breves, fueron suficientes para darme paz. En ese momento, entendí que él también había sufrido por todo lo que pasó entre nosotros. Esa reconciliación tardía, aunque breve, fue para Andrea un cierre necesario. Sin embargo, no terminó ahí. Durante esa última visita, según Andrea, Andrés García también expresó preocupación por lo que ocurriría después de su partida. Me dijo, Andrea, no te preocupes por lo material. Mi legado no es lo que tengo, es lo que hice y lo que te enseñé. Esas palabras me dieron fuerza, aunque todavía me duele no haber tenido más tiempo con él, confesó. Pero el drama no se detuvo tras la muerte de Andrés García. Andrea relató cómo la lectura del testamento desató un conflicto abierto entre los herederos. No me sorprendió que no estuviera incluida, pero sí me dolió el tono en el que se trató el tema. Parecía más un espectáculo que un proceso familiar, criticó. Además, insinuó que ciertos bienes no estaban completamente documentados en el testamento y que hubo movimientos sospechosos en los últimos años. Andrea también reveló que algunos objetos personales de su padre, como fotos y cartas familiares, desaparecieron misteriosamente tras su fallecimiento. Esas cosas no tienen valor económico, pero sí sentimental. No sé quién las tiene, pero me duele que no podamos conservarlas como familia, lamentó. A pesar de todo, Andrea aseguró que su objetivo no es avivar más conflictos, sino contar su verdad. No estoy buscando peleas ni dividir a la familia. Solo quiero que se sepa lo que realmente pasó, para que mi padre sea recordado por lo que fue, un hombre apasionado, complicado, pero también lleno de amor por su familia, concluyó. Sin embargo, el escándalo no terminó ahí.
Andrea dejó entrever que hay aún más secretos sobre los últimos años de Andrés García que pocos conocen. Andrea mantuvo un tono sereno, pero lo que reveló a continuación fue un auténtico bombazo. Según sus propias palabras, Andrés García, en sus últimos años, llegó a ser manipulado emocionalmente por personas cercanas que buscaban aprovecharse de su estado de salud y su fama. Mi padre era un hombre fuerte, pero en sus últimos años, su vulnerabilidad lo convirtió en presa fácil de quienes solo querían su dinero o su influencia, afirmó con contundencia. Andrea compartió un episodio que, hasta ahora, había permanecido en secreto. En una ocasión, Andrés, debilitado por su enfermedad, intentó expulsar a varias personas de su casa en Acapulco, convencido de que estaban allí sin su permiso. Me llamó alterado, diciendo que había gente que no se quería ir, que le estaban robando su tranquilidad. Fue devastador escucharlo así, relató. Este incidente, según Andrea, marcó un punto de no retorno en la relación de confianza entre su padre y su círculo cercano. Sin embargo, lo más inquietante de este relato fue la mención de documentos firmados por Andrés en momentos de confusión. Andrea insinuó que ciertos acuerdos y cambios en la distribución de sus bienes podrían haber sido realizados bajo circunstancias cuestionables. Mi padre nunca fue un hombre que delegara esas cosas, pero en sus últimos años, parecía que alguien más estaba tomando decisiones por él, dijo, sin señalar directamente a Margarita Portillo, aunque muchos en el público ya conectaban las piezas del rompecabezas. A pesar de las tensiones familiares, Andrea aseguró que hizo todo lo posible por mantenerse cerca de su padre en sus últimos días. No quería que los desacuerdos opacaran lo más importante, que él supiera cuánto lo quería, explicó. No obstante, sus intentos no siempre fueron bienvenidos. Hubo ocasiones en las que me negaron el acceso a verlo. Me decían que estaba cansado, que no quería visitas, pero yo sabía que eso no era verdad. Era un pretexto para mantenerme lejos, acusó. Andrea también habló de los momentos más críticos de la salud de Andrés García, pintando un cuadro desgarrador de un hombre que, aunque seguía siendo fuerte de espíritu, estaba físicamente devastado. La última vez que lo vi, estaba irreconocible. Su cuerpo, que alguna vez fue tan imponente, estaba frágil, casi consumido por sus enfermedades, recordó con lágrimas en los ojos. En este punto, Andrea dejó entrever algo que pocos esperaban. Según ella, Andrés, en su etapa final, comenzó a tener momentos de lucidez en los que cuestionaba las decisiones que había tomado sobre su testamento. Me dijo que no sabía si había hecho lo correcto, que sentía que algunas cosas estaban fuera de su control. Fue una confesión que me rompió el corazón, compartió. La controversia no terminó ahí. Andrea también habló sobre el distanciamiento con sus hermanos, Andrés Jr. y Leonardo. Nunca tuvimos una relación muy cercana, pero en los últimos años, las diferencias se hicieron más evidentes. No quiero hablar mal de ellos, pero siento que no siempre actuaron con la mejor intención, comentó. Este comentario alimentó aún más los rumores de que la familia García estaba profundamente dividida. A pesar de todo, Andrea dejó claro que no guarda rencor hacia nadie. Mi padre siempre decía que las familias son complicadas, pero al final del día, lo único que importa es el amor. Eso es lo que yo intento recordar, dijo, con una mezcla de tristeza y resignación. Sin embargo, el tema del testamento seguía siendo un punto de conflicto. Andrea reveló que, además de ser excluida, hubo intentos de desacreditarla públicamente. Hubo gente que quiso pintarme como una hija ingrata, que decía que no me preocupaba por mi padre, pero nada de eso es verdad, aseguró. Según ella, esos rumores no solo afectaron su imagen, sino que también complicaron aún más la dinámica familiar. Uno de los episodios más escandalosos que Andrea compartió fue sobre un supuesto altercado que tuvo con Margarita Portillo en el hospital donde Andrés estaba siendo tratado. No quiero entrar en detalles, pero sí puedo decir que hubo un momento en el que sentí que estaba siendo excluida deliberadamente. No fue algo accidental, fue intencional, acusó. A pesar de los conflictos, Andrea asegura que, al final, su prioridad siempre fue el bienestar de su padre. No me interesan las herencias ni los bienes. Lo único que quería era que mi papá estuviera bien, que supiera que lo amaba a pesar de todo, afirmó. En esta parte de su relato, Andrea habló sobre los últimos días de Andrés García, describiéndolos como una mezcla de dolor y reflexión. Él sabía que su tiempo estaba llegando a su fin, pero nunca dejó de ser el hombre fuerte y orgulloso que todos conocíamos, dijo. Sin embargo, también reconoció que su padre tuvo momentos de profunda tristeza y arrepentimiento. Me dijo que se sentía solo, que había cometido muchos errores, pero que también estaba en paz con lo que había logrado, compartió. Andrea aprovechó para hablar sobre el legado de su padre, asegurando que su influencia va más allá de las películas y los escándalos. Mi papá era un hombre complicado, pero también era un artista increíble.
Su trabajo siempre será recordado, y eso es algo que nadie puede quitarle, dijo con orgullo. Sin embargo, lo que Andrea mencionó al final de esta parte dejó a todos sin palabras, una supuesta carta que Andrés habría escrito poco antes de morir, en la que cuestionaba algunas de las decisiones que había tomado respecto a su patrimonio. No sé si esa carta alguna vez verá la luz, pero lo que está escrito en ella podría cambiar muchas cosas, insinuó. Andrea dejó al público en suspenso con la mención de la carta, pero no se detuvo ahí. Según ella, ese documento contenía reflexiones profundas de su padre sobre su vida, su familia, y los conflictos que lo persiguieron hasta el final. Mi padre era un hombre que cargaba con muchas culpas, pero también con un inmenso amor por los suyos. Esa carta refleja ambos lados de su personalidad, explicó. Al ser cuestionada sobre si tenía acceso a esa carta, Andrea fue tajante. Sé que existe, pero no está en mis manos. Alguien cercano a mi padre la guarda celosamente, y por ahora no puedo decir más. Estas declaraciones despertaron especulaciones inmediatas sobre si Margarita Portillo o algún otro miembro de su círculo íntimo estaba involucrado en la ocultación de ese supuesto documento. Andrea también aprovechó para aclarar otro tema que había generado polémica: los bienes que Andrés dejó en manos de su última pareja. Sé que mucha gente cree que estoy enojada porque no fui incluida en el testamento, pero no es así. Lo que me duele es cómo se manejaron las cosas, cómo pareciera que mi padre fue llevado a tomar decisiones bajo presión, afirmó con un tono de indignación apenas contenido. El mar, que siempre fue un símbolo de libertad para Andrés García, también se convirtió en el escenario de una de las reflexiones más impactantes que Andrea compartió. Mi papá me dijo algo que nunca olvidaré: el éxito no es nada si no tienes con quién compartirlo. Creo que en ese momento entendí cuánto le pesaban los conflictos familiares, confesó. Estas palabras resonaron profundamente en Andrea, quien aseguró que, a pesar de todo, siempre intentó estar cerca de su padre. Sin embargo, no todos compartían esa visión. Andrea reveló que hubo personas que intentaron alejarla de su padre deliberadamente, aprovechándose de su estado de salud. Era frustrante ver cómo gente que apenas lo conocía tenía más acceso a él que yo, su propia hija, lamentó. Según Andrea, esto fue parte de una estrategia para aislarlo y controlar las decisiones sobre su vida y su patrimonio. Uno de los momentos más impactantes de este relato fue cuando Andrea habló sobre los últimos días de Andrés en Acapulco. Sabía que estaba en sus últimos momentos, pero no esperaba que fuera tan rápido. Cuando me enteré de su muerte, sentí una mezcla de dolor y alivio, porque sabía que finalmente estaba en paz, dijo con lágrimas en los ojos. A pesar de todo, Andrea insistió en que no busca venganza ni retribución. No estoy aquí para señalar culpables, solo quiero que se sepa la verdad. Mi papá merece ser recordado por lo que fue, no por los conflictos que lo rodearon, concluyó. Andrea también aprovechó para desmentir algunos rumores que habían circulado tras la muerte de su padre, incluyendo las acusaciones de que ella había intentado disputar el testamento. Eso nunca sucedió. Lo que más me importaba era asegurarme de que mi papá estuviera tranquilo, no lo material, aseguró. Sin embargo, no negó que el proceso legal dejó muchas preguntas sin respuesta. Entre las revelaciones más escandalosas estuvo la mención de ciertas propiedades que, según Andrea, no estaban incluidas en el testamento pero que deberían haber sido parte del patrimonio familiar. No entiendo cómo esas propiedades desaparecieron del registro. Es algo que necesita ser investigado, afirmó. Estas declaraciones pusieron nuevamente en el centro de atención a quienes manejaron los asuntos de Andrés García en sus últimos años. En medio de estas confesiones, Andrea también habló sobre la importancia de mantener vivo el legado artístico de su padre. Más allá de las controversias, mi papá fue un ícono. Su trabajo marcó a generaciones, y eso es algo que siempre voy a defender, dijo con orgullo. A medida que el relato llegaba a su fin, Andrea dejó entrever que aún había mucho por descubrir sobre la vida y los últimos días de Andrés García. Hay cosas que todavía no puedo decir, pero espero que algún día salga toda la verdad a la luz, insinuó. Estas palabras dejaron a todos preguntándose qué más podría estar oculto detrás de la historia del legendario actor. Andrea también aprovechó para agradecer a quienes, a pesar de los conflictos, la apoyaron durante el proceso de duelo. Quiero agradecer a las personas que estuvieron ahí para mi padre, incluso cuando yo no pude. Sé que no fue fácil para nadie, dijo. Sin embargo, también dejó claro que no piensa quedarse callada frente a las injusticias que, según ella, se cometieron en los últimos años de vida de Andrés. Con una voz firme y segura, Andrea concluyó su relato dejando claro que su intención no era generar más controversias, sino honrar la memoria de su padre. Andrés García fue un hombre que vivió al máximo, con luces y sombras, pero siempre auténtico. Yo quiero recordarlo como el padre que, a pesar de todo, siempre buscó protegernos a su manera,
incluso cuando no sabía cómo, dijo, mientras su voz comenzaba a quebrarse ligeramente. Andrea reflexionó sobre el legado intangible que Andrés dejó en su vida, las lecciones, los recuerdos y las anécdotas que compartieron juntos. Para mí, su mayor herencia no fue material, sino las historias que construimos, los momentos que atesoraré siempre, y el amor que, a pesar de todo, siempre nos unió, afirmó. Finalmente, Andrea dejó una poderosa reflexión sobre las relaciones familiares y los legados que realmente importan. No se trata de bienes ni de títulos, sino de cómo recordamos a quienes amamos. Mi padre no fue perfecto, pero fue único. Y ese es el recuerdo que quiero mantener vivo, concluyó con una leve sonrisa. Ahora bien, si has llegado hasta aquí, hay algo que quiero decirte directamente. Este no es un video cualquiera, ni una historia más. Si te has sentido conectado con la vida de Andrés García, si este tipo de relatos que exploran la complejidad de la vida te hacen reflexionar, entonces tengo algo que pedirte. Suscríbete. Pero no lo hagas solo porque lo digo yo, hazlo porque sabes que no quieres perderte más historias como esta. Porque si amas el cine, las leyendas y las verdades que pocos se atreven a contar, este es el lugar para ti. Suscribirte no es solo apoyar este contenido, es ser parte de una comunidad que celebra el legado de quienes dejaron huella. Además, seamos sinceros, ¿vas a quedarte sin saber qué otras historias ocultas estamos preparando? No lo creo. Así que haz clic ahora en el botón de suscripción, y no olvides activar la campanita. No queremos que te pierdas ni un detalle de las historias que merecen ser contadas. Aquí no solo revivimos el pasado, lo mantenemos vivo para ti. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Suscríbete ahora y únete a quienes saben que las mejores historias aún están por contarse.